Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, juntos la palabra del Señor. Y estamos viviendo como iglesia de Cristo, que estamos viviendo los últimos tiempos donde mucho amor de muchos creyentes se ha enfriado, donde muchos creyentes han marchado atrás o se han olvidado de ese primer amor y se han olvidado de la salvación eterna que Dios nos ha dado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 3. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 3. Lo leemos para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Te damos gracias, Padre amado, en esta tarde tan especial, donde hemos alabado tu santo nombre. Hemos, Señor, buscado tu rostro. Hemos, Señor, clamado tu presencia. Te hemos tributado, Padre, la alabanza que tu nombre merece, nadie más, solo tú. Y queremos que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo en este día, en esta tarde. Quebranta nuestros corazones, que haya, Señor, no solamente un oído atento, sino también dispuesto, un corazón a recibir tu palabra y ser moldeados, ser, oh Dios, transformados por el fuego abrasador de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Quita toda distracción y disponemos nuestras vidas para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje a las 7 iglesias son un mensaje muy fuerte para cada congregación. Y aquí en este versículo que hemos tomado, que hemos leído, habla de una situación específica de la iglesia, porque cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis representa una era, una etapa de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y quiero que hablemos acerca de esta iglesia que está hablando aquí, una iglesia muerta. Una iglesia muerta es aquella que ya no siente la presencia de Dios. Una iglesia muerta es aquella que ya no disfruta de las bendiciones de Dios, porque un muerto nada siente, ¿verdad que no? Un muerto hay que andarlo cargando. Un muerto pues ya terminó su tiempo de vida. Pero la palabra y la escritura misma nos habla acerca de que Dios le habla a la iglesia de Sardis. ¿Quién era la iglesia de Sardis? Sardis era una iglesia económicamente fuerte, era pudiente. La iglesia de Sardis era una iglesia y también una ciudad, una construcción, un lugar que estaba edificado, ¿saben dónde? En lo alto de un acantilado. Allí estaba edificada esta ciudad y allí estaba la iglesia de Sardis. ¿Conoce usted? Imagínese un acantilado a la orilla, es un gran precipicio. Y entonces la única forma de acceder a esta ciudad era por el frente. No había otra forma de entrar, precipicio por atrás, precipicio a un lado, precipicio al otro. Y la única forma de llegar a Sardis era por medio de la entrada principal, la única entrada y la única salida. Pero aún con todo y eso, Sardis era una ciudad muy pudiente. Ahí se creó lo que nosotros hoy conocemos como las monedas. Ahí se crearon las primeras monedas. En Sardis, Asia Menor. Y cuando esta ciudad, hermanos, estaba en su apogeo, sufrió muchas veces, hermanos, que sus enemigos atravesaron sus defensas, atravesaron sus murallas, atravesaron lo que ellos pensaban que era impenetrable, porque decían, aquí estamos seguros.
Por el acantilado nadie puede atacarnos. Por la derecha también hay acantilado, nadie nos puede atacar. A la izquierda hay acantilado, nadie puede atacar. Y por la entrada principal, la única entrada, hay un muro, una muralla que nadie lo puede penetrar. Y esta ciudad, Sardis, se consideraba no solamente pudiente, sino también impenetrable, que nadie la podía conquistar. Sus enemigos no podían entrar. Pero sucedía que tenía una debilidad por la cual ya cerca de 3 veces había, hermanos, sido conquistada, había sido invadida. Si usted mira aquí, hermanos, el versículo 3, veamos lo que dice. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, este lugar, como le repito, era impenetrable humanamente, era poderosa, era rica económicamente. Pero sucedía, hermanos, de que esa misma riqueza y ese mismo lugar donde estaba ubicado hizo que el corazón de aquel pueblo se ensoberbeciera, diciendo, nadie me va a conquistar, diciendo, aquí nadie me va a hacer nada. Sin embargo, tenía una debilidad. Hermanos, en una ocasión esta ciudad tenía sus centinelas, sus atalayas, sus vigías. Y cuando estaba este pueblo, hermanos, ¿verdad?, los centinelas guardando supuestamente en la noche, sucedió que uno de esos vigilantes, esos centinelas, esos guardas, dice la historia, ¿verdad?, que se inclinó un poquito así por el precipicio para ver cómo estaba ahí la situación. Y pues se le cayó el casco, el yelmo de soldado. Se le cayó por el precipicio. Y bajo el precipicio, allá en lo escondido, estaba el pueblo enemigo que buscaba la forma de ingresar a Sardis. Y cuando aquel soldado durante la noche, su sombrero, su parte de militar se le cayó, esperó a que se oscureciera y bajó por unas cuevas que iban a dar a los acantilados a la zona de abajo, bajó, recogió su instrumento militar y volvió a subir pensando él de que nadie lo había visto, sin darse cuenta que el enemigo frente a él estaba escondido en lo oscuro. Y luego de que aquel centinela se fue, pasado más noche, entraron los enemigos por el mismo lugar donde aquel centinela se descuidó y bajó a recoger su casco. Y así Sardis fue conquistada por un pequeñito lugar donde un guardia dio, hermanos, entrada sin saberlo al enemigo. ¿Qué sucedió? Que aquellos vigilantes que debían de estar como atalayas, que debían de estar pendientes al ataque del maligno, del enemigo, cuando el enemigo entró, ellos estaban durmiendo porque pensaban, esta ciudad nadie la va a atravesar, esta ciudad es impenetrable. Y eso mismo provocó su ruina. Ahora, en la iglesia muerta, está hablando aquí nuestro Señor Jesús directamente y dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué decía esta iglesia de Sardis que estaba viva? Porque tenía dinero, porque tenía salud. Aparte de que había monedas, había dinero, habían también sabios en ese lugar, habían lo que dijéramos en este tiempo, científicos, sabios. Pero, dice el Señor, tú dices que vives y estás muerto. Una iglesia muerta, esta iglesia de Sardis en específico, por la misma situación de la ciudad en la que estaba, se había olvidado de que el que lo protege y el que lo cubre es Dios. Se había olvidado de que en su vida espiritual también tenía que estar vigilantes. Y una iglesia muerta no es de la noche a la mañana. Una iglesia muerta comienza por apagar el fuego del Espíritu. Una iglesia muerta comienza por, hermanos, descuidar el don del Espíritu de Dios que hay en su vida, en su corazón. Pablo se lo dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El enemigo desea de que como iglesia del Señor, usted también, que debe de estar vigilante, pendiente en su lugar de vigilancia, usted se duerma,
usted se distraiga para atacarlo por sorpresa. Pero mire, va a hacerlo con distracción, va a hacerlo, hermanos, con atracciones del mundo, va a hacerlo con cualquier pretexto que el enemigo halle para que usted se descuide. A veces son pequeñas cositas que parecen insignificantes, como le sucedió en la historia a este militar, que parecía algo sencillo, pero esa fue su ruina. Y muchas veces el enemigo nos va a atacar con falta de oración. ¿A cuánto les cuesta orar? ¿Verdad que nos cuesta orar? Porque por muy espirituales que por la gracia del Señor logremos ser o tratemos de ser, a esta carne no le va a gustar orar. A esta carne no le va a gustar ayunar. A esta carne no le va a gustar doblegarse delante de la presencia del Señor. Pero hay una palabra de parte de Dios en el libro de Santiago capítulo 4. Mire lo que dice. Santiago capítulo 4. Usted y yo debemos de ser una iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia viva, fluyendo en la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Santiago 4, versículos 7 y 8. Oiga, someteos pues a Dios. Mucho creyente trata de pelear la vida espiritual al revés. ¿Por qué al revés? Quieren las bendiciones de Dios, quieren la presencia de Dios, quieren la sanidad divina que viene de Dios, quieren todo lo que viene de Dios, pero no quieren hacer esta primera palabra, someterse a Dios. Porque el someterse a Dios involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu para comunicarnos con Dios, nuestra alma para doblegar esta carne y decirle a esta carne, aunque no queramos, hay que arrodillarse a orar. Aunque no queramos, hay que ir a buscar la presencia de Dios a la casa de oración. Aunque esta carne no quiera decirle, hay que someterse. Mire, el salmista David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero más adelante dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Más adelante sigue diciendo, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, someterse a Dios es parte de un pueblo vivo. Un pueblo muerto no se somete a Dios. Un pueblo muerto está, como Pablo le dice a aquella congregación, que son niños fluctuantes en la fe, llevados por cualquier corriente de doctrina, a causa de que no hay sometimiento. Porque unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Porque hay un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor para cada uno de nosotros. Por ende, una iglesia muerta no se somete a la voluntad de Dios. Por eso dicen, someteos pues a Dios. Ahora, este es un orden bíblico establecido, un orden de parte de Dios. Lo primero es someternos a Dios para poder resistir al diablo. No vamos a poder luchar contra los ataques del maligno que vienen a nuestra mente, ahí el campo de batalla, si no nos hemos sometido primero. No vamos a poder resistir en nuestras fuerzas si no nos sometemos a Dios. Ese es el orden de Dios. Someterse para que el enemigo huya. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se siente usted cerca de Dios, hermanos? ¿Se siente cerca de Dios o se siente todavía distante? ¿Se siente todavía distante? ¿Se siente que usted ora, pero como que Dios allá por lo oculta se encuentra, cuando Dios realmente está aquí? ¿Por qué el hombre se siente distante de Dios o que su oración no es escuchada? Porque está faltando un sometimiento y está faltando el que el pueblo se acerque a Dios. Y miren, para acercarse a Dios es importante el sometimiento. Es importante, hermanos, la santidad. Hoy en día, les dije, la iglesia está viviendo en un tiempo donde el amor por Dios, por su palabra, por su presencia y su santidad, el pueblo lo ha descuidado. Y lo ha descuidado tanto, hermanos, que
le da lo mismo muchas veces cuando la presencia de Dios se quiere manifestar. Que la iglesia le da a veces lo mismo en la parte física y espiritual, es someterse a Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos cuando adoran a Dios? ¿Cuántos pueden arrodillarse cuando claman a Dios? ¿Cuántos derraman sus lágrimas todavía? ¿Cuántos sienten esta presencia de Dios? Porque esto, hermanos, no es cuestión de la carne, es cuestión del espíritu. Es cuestión de que la iglesia debe de estar avivada por el fuego de Dios. Encendida no por una, hermanos, cuestión humana, no por un sentimiento falaz, sino por la presencia de Dios que está en usted. Que lo único que hacemos cuando nos reunimos es como avivar esa llama, ese fuego que cada uno debe de ser. Cada uno es como una antorcha encendida, una lámpara encendida con el aceite del Espíritu. Y cuando nos unimos, imagínense, hermano, si un poco de leña, hermanos, usted varios poquitos de fuego lo une, se va a hacer una gran fogata, se va a hacer una llama grande. Y así debe de ser la iglesia, esa llama que usted tiene encendida. Al unirnos, cuando usted alaba, cuando usted glorifica a Dios, es como una fogata, una antorcha donde el enemigo no se acerca. Dicen que las serpientes no se acercan al fuego, ¿verdad? Y también el enemigo no se acerca donde está el fuego del Espíritu Santo. Y Dios le está diciendo ahí, volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel representa a cada pastor de cada congregación, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya hemos hablado de cuáles son los 7 espíritus de Dios a los que se refiere. Y las 7 estrellas. Obviamente, hermanos, estamos hablando de 7 iglesias, 7 espíritus, que ya lo hemos discernido anteriormente. Pero Jesús le dice, yo conozco tus obras. Una de las razones por las que la iglesia espiritualmente no prospera es porque sus obras son malas delante de Dios. Es porque sus obras, cuando el Señor los está viendo a escondidas, a solas, son malas delante de Dios. ¿Cuántos todavía necesitamos a lo mejor mejorar nuestro vocabulario, mejorar nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro trato con los demás? Porque la palabra del Señor dice, yo conozco tus obras, hermano. A cada uno, hermano, yo trato de saludarlo cuando es posible, antes del culto y después del culto. Sin embargo, cuando la palabra del Señor nos habla aquí, yo conozco tus obras, es ahí lo que hay dentro de su corazón. Si hay resentimiento, si hay amor, si hay paz, si hay gozo, si están los frutos de la carne o están los frutos del Espíritu. Si está la presencia del Espíritu de Dios o la presencia del maligno. Porque dentro de las congregaciones, hermanos, nosotros vemos lo que hay externamente, pero lo que está internamente, lo cual solamente el Espíritu de Dios lo puede transformar, solamente usted y Dios lo conoce. Dios le dijo a Samuel que él mira no lo exterior, sino lo interior. Entonces muchos se equivocan diciendo, hermano, pero que lo que Dios quiere es el corazón, lo que Dios quiere es lo que está allá adentro. Es una media mentira y es una media verdad. Entonces no es ni verdad ni es ni mentira. Dios desea el corazón, sí es cierto, ahí comienza. Pero recuerde esto, de que lo que está en el corazón va a ser el reflejo de lo que usted habla, de cómo usted se conduce, de cómo usted, hermanos, incluso se comporta, esté o no esté el pastor, esté o no esté cualquier hermano, porque usted es morada del Espíritu Santo. Ahora, una iglesia muerta le va a dar lo mismo. Hoy hablábamos con algunos pastores, ¿verdad? Y decía, hermano Donaldo, que algunos servidores, dice, en la iglesia están así, ¿verdad? Pero después se van por allá y no parecen servidores, ni parecen hijos de Dios. ¿Qué sucede con esto? Esto se le llama una vida dual, es decir, mitad cristiano, mitad carnal, medio salvo, medio condenado. No se puede. O es salvo, o es condenado. O está dentro o está afuera. O es o no es. Ahora, una iglesia viva se va a someter a Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de venir a buscar la presencia de Dios? Porque a lo mejor usted lo puede hacer en su casa y es muy bueno, es perfecto. Yo le echo la invitación de que se levante por la madrugada si es posible. De que usted lea, de que usted escudriñe.
Pero ¿qué sucede si no ora en su casa y aquí tampoco viene a orar? ¿Qué va a pasar? Estamos fríos. Ahora recuerde que un muerto natural, ¿verdad? Poco a poco va muriendo. El hecho de que lo atropelle, ese es otro tipo de muerte, ¿verdad? Pero una muerte llamada muerte natural, poco a poco va agonizando. Deja de funcionar el pulmón, deja de funcionar el corazón, deja de funcionar esto y lo otro, hasta que al fin el cliente se va al otro barrio. Hermanos, y así es un creyente muerto. Comienza y deja de orar, deja de congregarse, deja de leer, deja de someterse. Y como resultado, de repente dice, me caí. Y no fue así, se salió, se enfrió, porque no hubo un sometimiento. Y mira lo que dice, yo conozco tus obras. Ahora, sabemos que la salvación es por gracia y no por obras. Pero aquí dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas personas creyentes o llamados creyentes aparentan estar vivos espiritualmente? Pero como dice Colosenses 3, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Vámonos al libro del profeta Jeremías. Jeremías, hermanos, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Estamos hablando de una iglesia muerta, pero usted y yo tenemos que estar vivos para la gloria de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga el mal que el pueblo de Dios había cometido. Dejaron al Señor, la fuente de agua viva, para buscar sus propias aguas. En una ocasión Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le dice, dame agua, dame de beber. Pero cuando Jesús comienza a entablar aquella plática con la samaritana, Jesús le dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy de su interior fluirá como ríos de agua viva. Y aquella mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Cuál es esa agua, hermano? ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios, que fluirán como ríos de agua viva de su interior. Pero también, hermanos, esa agua es el fluir del Espíritu Santo. Y aquí dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Qué, hermanos, calamidad viven aquellos que se apartan de Dios? Porque en Hebreos, capítulo 10, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra del Señor nos habla, hermanos, de personas que dejaron a Dios. Y puede ser que les vaya bien económicamente. Puede ser que tengan buenas posesiones, muchas riquezas, pero están muertos espiritualmente. Porque conocieron al dador de la vida, pero lo dejaron. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las personas que se apartan de Dios, hermanos, es la peor decisión que pueden tener. Porque el apartarse de Dios es muerte. Y es por eso que estamos hablando de una iglesia muerta que no siente nada de la presencia de Dios. En un momento cuando el creyente viene a los pies de Cristo, se desespera por su presencia. Se desespera por escudriñar la Escritura, aunque al inicio no la comprenda, pero tiene hambre de la palabra de Dios. No se acuesta, no se va a dormir sin antes haber leído, aunque sea una porción, y haber orado por él, por su familia, por la congregación, por el llamado que Dios le hace. Pero poco a poco aquello va menguando. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que hemos leído en Santiago, falta el sometimiento. Y el sometimiento no es una vez a la semana, no es solamente el día domingo,
no es solamente cuando tenemos tiempo. El sometimiento es como un soldado, es en todo tiempo. Y cuando la palabra del Señor nos dice someteos pues a Dios, yo he escuchado a muchos hermanos que antes han sido soldados o lo que sea, y dicen que a los capitanes se les obedece, ¿verdad? No se les discute. Pero a veces el creyente al revés, como que le discute a Dios, como Jonás, y no obedecen. A causa de que hay una falta de sometimiento. En la palabra del Señor, mire lo que dice Ezequiel capítulo 18. El profeta Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 18, versos 31 y 32. Recuerde que por eso es muy importante el aprender los libros de la Biblia, ¿verdad? Para ayudarnos unos con otros. Alguien no lo ha dicho, ¿verdad? Hoy le podemos preguntar los libros de la Biblia. Miren lo que dice. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Toda transgresión es rebelión contra Dios y por ende es pecado. El Salmo 32:1 dice aquí, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Más adelante dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso sucede cuando una iglesia deja de someterse. Aquel fulgor, aquella llama, aquel fuego que había comienza a menguar y llega a ser un pábilo humeante. Y luego de ser un pábilo humeante, solamente es carbón, es ceniza. Y aquello ya no enciende, solamente por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos se sienten como un pábilo humeante, hermano? ¿Sabe qué es un pábilo humeante, verdad? Un tizón que se apartó del fuego y solamente es humo, pero no hay fuego. Hay que estarlo soplando para ver si enciende, ¿verdad? Pero si no se mete al fuego, aquello no va a encender. Y así hay muchos creyentes, así comienzan a apagarse. Se apartan del fuego, son un tizón. Un ratito están encendidos afuera, pero se van apagando. Y aquello se va apagando hasta que ya no hay fuego. Y se bota. Ahora, la Biblia dice aquí, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. El tener la palabra de Dios y la presencia de Dios con indiferencia, eso es un pecado. Porque lo hemos leído ahí en Isaías. Todo mal les hizo mi pueblo. Primero, me dejaron a mí. Y eso es lo peor que el hombre puede hacer. Muchos han testificado de sus vidas cuando han estado lejos de Dios. Y hay un canto que dice, no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. Nuestro hermano Pedro Montoya cantaba aquel canto, ¿verdad? Ya vengo de allá. ¿Cuántos vienen de allá? ¿Y cuántos quieren regresar allá? ¿Verdad? De ese mundo malo, dice. Allá aprendí a bailar, allá aprendí a tomar, en ese mundo malo. Así cantaba hermano Pedro Montoya. Pero mire aquí, el problema no es, hermanos, el que en algún momento el creyente caiga en una falta, sino el problema es que se quede ahí tirado. Muchas veces le he dicho, cuando usted va por la calle y se tropieza o se desliza, lo primero que hace es levantarse y voltear a ver para todos lados. ¿Quién lo vio? Y ya cuando mira que nadie lo vio, se va a sobar. Pero cuando el creyente a veces se va al mundo y al pecado, se queda ahí, ama una vez más las cosas del mundo y lo que está en el mundo y sus placeres. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque faltó el sometimiento. Muchas veces el Espíritu le va a decir, René, ora un momento. Muchas veces le va a decir, al hermano Danilo, lee un momento la palabra. Porque a lo mejor ahí está la respuesta que él en ese momento está necesitando.
A lo mejor usted está en su casa y dice, hoy me siento tan mal, tan enfermo, tan cargado de pesares que hoy ni quiero ir a la iglesia. Pero el Espíritu le dice, ven, ahí va a ser ministrado, ahí va a ser libre. Pero lo que sucede es que le dije al inicio, el enemigo va a buscar todas las artimañas para que usted deje ese fuego. Le va a sentir aburrido los cultos. Va a sentir el aburrido el mensaje. Va a sentir que no se puede los coros. Va a sentir que el pianista anda desafinado. Va a sentir que aquí, que allá. ¿Por qué? Porque está dejando de poner su mirada en lo celestial por ponerlo en lo material. Porque está dejando de darle su adoración a Dios por adorar al que está adorando. Porque está dejando de poner su fe en Dios por ponerla a lo mejor en el pastor o en el líder. Pero aquí dice, por eso, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hermanos, cada uno conoce en qué área necesita decir al Señor, Señor, esta es mi debilidad, esta es mi falta, esta es mi rebelión. Lo entrego delante de ti. Porque para muchos puede ser algo difícil, para otros puede ser algo fácil. Hoy en día la iglesia del Señor, si no se consagra, sabe que se van a quedar con su Biblia en su mano el día que el Señor venga. Se van a quedar con el título de pastor, con el título de miembro, con el título de oveja, a causa de que, hermanos, están viviendo pero en una muerte espiritual. Volvamos al libro de Apocalipsis 3. Por eso Dios le habla directamente al ángel de la iglesia, al pastor. Le habla a los líderes, le habla a los miembros, le habla a todos, pongámoslo en contexto actual, a los músicos, al pastor, a los líderes, a los diáconos, al que está en la puerta, al que está en la silla, a todos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, oiga, y guárdalo y arrepiéntete. Ese es el llamado de Dios. Dios, mientras estamos aquí en la tierra, nos va a estar haciendo un llamado, jóvenes y adultos, un llamado tanto general como un llamado personal, un llamado al corazón. Porque luego de que hace el llamado, él dice, porque si no velas, tendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es muy lamentable de que mucho pueblo de Dios ha dejado realmente de amar a Dios. Ha dejado de seguir la paz y la santidad. Ha dejado, hermanos, de vivir en victoria y ahora vive en derrota a causa de que no ha sido vigilante y no se ha arrepentido de sus malas obras, de sus malos caminos. Veamos un versículo más en el libro del profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Y este es un llamado para toda la iglesia. Aunque usted diga, hermano, pero yo estoy bien con el Señor, no importa, arrepiéntase delante del Señor. Vuelva a hacer caminos derechos delante de Dios. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Lo oyó, hermano? Amén. Isaías 44, 22. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados. Él, solamente Él, ha perdonado la culpa de nuestro pecado, porque en Colosenses capítulo 2, 14 nos dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay un acta, un decreto de muerte sobre todo aquel que no obedece a Dios y a su palabra y se olvida de Dios y lo tiene a un lado. Hay un decreto. Y sabe que es un decreto, aunque no sepamos quizás en forma legal, hablando humanamente, un decreto es un edicto, es una ley o es una orden o es una palabra estipulada y que nadie la puede abrogar, solamente Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sobre nosotros, sin Dios, cuelga, por decirlo así, un rótulo, un letrero que dice pecador, muerto en pecado y en delitos, muerto espiritualmente. Y ese decreto de muerte, el Señor lo quita de nuestras vidas cuando nos arrepentimos. Por eso dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, la acumulación de pecados y de falta de confesar nuestros pecados a Dios hacen que nosotros andemos en tinieblas. Aquí dice, hermanos, habla la comparación como la niebla. ¿Alguna vez usted ha pasado por los planes cuando está en esa neblina tan espesa, verdad? Por las madrugadas se puede ver cuando pasamos por ahí, está, hermanos, tan espesa la niebla que no se puede ver ni siquiera de aquí a la cámara. No se puede ver, aunque usted ponga luces altas. Pero en el mismo momento en que usted lo mira, otro rato ya no está aquello. Y así es, cuando el hombre viene a Dios y se arrepiente, ahí puede estar usted, que no puede ver a su alrededor a causa de la neblina, de la oscuridad de su pecado. Pero cuando viene la luz de Cristo, aquellas tinieblas desaparecen. Así es la palabra del Señor. Por eso dice claramente, yo deshice como una nube. Y la palabra del Señor nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si acaso en su corazón, en su vida, hay un enfriamiento espiritual, usted siente que está muriendo espiritualmente y está como aquel que se está ahogando, dando patadas de ahogado, levántese en el nombre del Señor y venga a los pies de Cristo y arreglemos cuentas con nuestro Señor. Porque si no, dice la Biblia, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, en este tiempo tan especial, que nos permites escudriñar tu palabra con toda verdad y rectitud delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque nos las revelas a nosotros, que somos tu pueblo, para que podamos ser sal y luz. Para que podamos venir, oh Dios, cada día rendidos a tus pies. Para que nuestra vida no esté fundada en conocimiento humano, sino en ti, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, mientras tu pueblo ora, mientras tu pueblo, Señor, busca tu rostro un momento más, toca nuestros corazones. Y si usted siente, hermano, la necesidad